Bueno, son las 8, me levanté temprano, juego una partidita de Football Manager y me pongo a hacer cosas que hoy tiene que ser un día productivo. Bueno, son las 2 de la mañana, no hice una mierda. Pero al menos ascendí con Temperley a primera, ¿no? Eso cuenta. ¿No? ¿No cuenta? El Football Manager es un simulador de gestión deportivo integral. O dicho de otras palabras, es un juego donde vos te pones en los zapatos de un director técnico y tenés las responsabilidades y obligaciones propias de un cargo semejante en la vida real. Desarrollado por Sports Interactive, es una de las sagas más exitosas relacionadas con el fútbol, el deporte más popular del mundo, justo por detrás de los monstruos marketineros que son el FIFA y el Pro Evolution Soccer. Respecto a números, el juego ofrece una base de datos con más de 100.000 jugadores activos y 116 ligas dentro de 51 países disponibles. Pero lo que más destaca al FM en comparación es su comunidad y lo importante que históricamente ha sido para la evolución y la difusión del juego. Pero si queremos contar, aunque sea de forma resumida, la historia de los Football Managers, tenemos que viajar bien atrás. Tenemos que ir a 1982. En mayo de 1982 se anunció el lanzamiento de Football Manager, desarrollado por Addictive Games. Era un mundo completamente nuevo y desconocido. Era el primer simulador de gestión deportiva de la historia. En una revista inglesa de la época se anunciaba de esta manera: "Este no es un mero juego", describía. Además, contaba que uno iba a poder dirigir en las 4 divisiones profesionales del fútbol inglés y hasta participar de la FA Cup. Y advertía, ya en esos tiempos, que era extremadamente adictivo. Habérmelo dicho cuando tenía 15 y me pasaba 12 horas por día. La premisa era más simple que las actuales ediciones. Vos agarrabas un equipo de la 4ª división de Inglaterra y tratabas de llegar a lo más alto, a la primera división, y ganar absolutamente todo. Y digo la primera división porque la Premier League que hoy conocemos se creó una década después. Cada jugador del plantel tenía una calificación de habilidad y una energía. Esta última era muy importante, ya que si no descansaban y se renovaba, los jugadores se lesionaban. Además, estas calificaciones cambian al final de cada temporada dependiendo de varios factores, como puede ser la edad. Por otro lado, el equipo tiene calificaciones de defensa, medio campo y ataque, y vos debías ir manejando el plantel teniendo en cuenta estos factores y los del rival de turno. El jugador además tiene posesión sobre las finanzas, hay gastos e ingresos semanales, se pueden obtener préstamos bancarios y hay un sistema de transferencias realista. Pasó mucho tiempo, pero es muy similar a las características que hoy en día tienen los Football Managers. Digo, más allá del tiempo, del paso tecnológico, del avance del medio, son muy similares las características que tenían en esa época con las que tienen ahora, obviamente salvando las diferencias, y se nota que hay una esencia que nunca se perdió. El juego estaba escrito enteramente en BASIC. La interfaz eran pantallas de texto donde veías las estadísticas y elegías al equipo con el que ibas a saltar a la cancha, y realizabas además distintas acciones relacionadas al club, mientras que lo único que tenía un resaltado gráfico eran las jugadas destacadas de los partidos. Obviando las diferencias, esto es algo que casi 4 décadas después sigue vigente. Football Manager fue un éxito comercial y arrasó con todo. Vendió 500.000 de copias en 6 años, que en ese momento era una cifra bastante buena, teniendo en cuenta que el nicho y el público en específico se basaba y se localizaba en Inglaterra. Fue nominado a varios premios como mejor juego de estrategia. De hecho, fue nominado a los Golden Joystick Awards del 1983 y perdió contra El Hobbit, un juego basado en la novela de Tolkien. Luego, en 1988 se lanzaría Football Manager 2, un videojuego que mantenía la jugabilidad de la primera edición, pero le agregaba ciertas expansiones. El desarrollo se centró en mejorar principalmente las cuestiones tácticas, permitiendo al usuario, entre otras cosas, hacer sustituciones durante el entretiempo. La recepción fue mixta, con críticas tanto positivas como negativas, aunque eran más los que se quedaban impresionados con esta nueva edición. En 1990, Kevin Toms, el principal desarrollador de la saga, abandonaría Addictive Games, pero no sin antes presentar Football Manager World Cup Edition en el marco del Mundial de Italia 90. El principal cambio pasó nuevamente por la jugabilidad, pero lo más destacado era que cambiaba la estructura. Ya no era elegir un equipo, ahora el jugador tenía que seleccionar una selección nacional y disputar las eliminatorias continentales, clasificar y disputar la Copa del Mundo. El objetivo clave era el Mundial,
cualquier instancia en la que vos quedes eliminado, automáticamente el juego se reiniciaba y vos tenías que empezar de cero. El objetivo principal era ser campeón del mundo. Además, al tener la posibilidad de modificar los nombres de los jugadores, algo que se permitió a partir recién desde esta entrega, podías cumplir el sueño de todo fanático de Football Manager: dirigir a Diego Armando Maradona. Por su parte, desde esta entrega existe la capacidad de hablar con tus jugadores en el vestuario y con la prensa previo y post al partido, algo que le suma muchísimo realismo y que a día de hoy es también una de sus principales características, dejando de lado lo que es la simulación en la cancha. Kevin Toms ya no estaba, pero en 1992 se lanzó Football Manager 3, con un rediseño completamente distinto a lo que habitualmente se conocía de la saga. Se centraba en un escritorio de oficina y los elementos jugables se encontraban dentro de una pantalla, a las que se podía acceder haciendo clic. Algo completamente distinto a lo que se tenía acostumbrado con las entregas anteriores. En cuanto a jugabilidad, hay muchos más detalles para los atributos de cada jugador. Las habilidades pueden modificarse mediante los entrenamientos, los jugadores ahora tienen caras y los contratos deben ser negociados o los jugadores quedarán libres, entre otras cuestiones. Sin embargo, Addictive Games decidió mantener el formato de 8 bits, que en ese momento ya estaba perdiendo popularidad y no sería tan bien recibido y no tendría tan buenos resultados en ventas en comparación a sus antecesores. Y en el medio empezaba a asomar un monstruo que amenazaba con llevarse puesto absolutamente todo. En 1992, los hermanos Paul y Oliver Collier desarrollarían en la pieza de su casa Championship Manager, videojuego que lanzarían el 1 de septiembre de ese año. Era un juego un poco más simple en comparación al Football Manager 3 y a lo que se veía en esa época, teniendo quizás como principal adición la introducción de las calificaciones promedio para los jugadores. Después de cada partido, el desempeño de cada jugador se calificaba de 0 a 10 y a medida que avanzaba la temporada, la calificación promedio del jugador le permitía al entrenador, o sea a vos como usuario, ver cómo se desempeñó cada uno y a partir de allí tomar decisiones. Se dice, y cuando digo se dice es porque es un mito, es completamente inchequeable, que los hermanos Collier llevaron la idea de los Championship a Electronic Arts y les dijeron que no. Algo bastante curioso teniendo en cuenta que un poco más de una década después, Electronic Arts, bajo la ya muy popular franquicia FIFA, sacaría FIFA Manager para intentar competir con los Football Manager, de los que después más adelante hablaremos, pero bueno, nada, sigamos. En 1994 los hermanos Collier fundarían Sports Interactive. En esos inicios la desarrolladora tenía muy pocos trabajadores, estaba claro que el trabajo era muy casero y a pulmón. De hecho, Miles Jacobson, hoy director del estudio, empezó en esa época como probador beta y ocupó una variedad de puestos hasta llegar al cargo que desempeña actualmente y que posee desde hace 2 décadas. Volviendo a los Championships, el primero lanzado ya bajo la batuta de Sports Interactive fue el Championships 2, que introducía varias mejoras gráficas. Como dato de color, además de los tradicionales comentarios de partidos basados en texto habituales en la saga, también hubo comentarios de voz opcionales proporcionados por el famoso comentarista de fútbol inglés Clyde Tyldesley. Luego lanzarían varias ediciones, pero donde empezaría la magia sería en los Championship 96-97, 97-98 y en el Championship Manager 3. Estos juegos traían varias modificaciones radicales que cambiarían por completo el rumbo de la saga y lo llevaría a la era moderna. Ligas disponibles para jugar fuera de Europa, el editor externo, un programa que le permitía a los usuarios el crear nuevas ligas y modificar la base de datos, algo que sería importantísimo en el futuro. El menú en vertical del lado izquierdo de la pantalla que tanto amamos, el procesamiento de datos en el background dada la expansión de la base de datos, llevando esto a la posibilidad de seleccionar varias ligas simultáneas para jugar, el desarrollo de juveniles o Regents, como mejor se les conoce, entre un montón de otras cosas. La popularidad de la saga seguía creciendo y creciendo con cada edición, pero en 2003 se haría un cambio que modificaría absolutamente la historia. Sports Interactive se separó de Eidos y firmó un acuerdo con Sega con la intención de continuar con la franquicia deportiva. Pese a que Sports Interactive se quedó con los derechos del código, la base de datos del juego y la programación del juego, Eidos se quedó con el nombre. Ahí se cruzan ambas historias, porque en 2004 Sports Interactive adquiere los derechos de la saga de Addictive Games. Y ahora sí, comienza la era del Football Manager.
Football Manager 2005 fue el primero de la era actual. Ofrecía el más detallado simulador de gestión deportiva hasta la fecha, con una base de datos mucho más semejante a lo que hoy en día conocemos, con 5.000 equipos, 158 divisiones y 51 países distintos de manera oficial. También tenía una base de datos de jugadores que superaban los 100.000, con más de un centenar de atributos que distinguían a cada uno, recolectado por más de 2.500 research en todo el mundo. Y esto último será una de las claves de la saga a partir de ahora, los research. Personas de distintas partes del mundo que recoleccionan datos de jugadores, de ligas y de países enteros para proporcionárselas a Sports Interactive y que el juego pueda mantener su realismo año tras año. Football Manager 2005 fue un rotundo éxito y casi de forma instantánea rompió récords en el Reino Unido, se convirtió en el juego de Sega más vendido en Europa de la historia y en el quinto juego de PC que más rápido llegó al número 1 en ventas en la historia de los videojuegos. Desde ahí todo cambiaría y nada pararía. 15 ediciones y decenas de cambios y modificaciones en cada una de ellas. Si tuviese que detallar cada cambio, cada modificación que hubo en cada edición del juego, este video sería completamente eterno. Lo que nunca se modificó es el amor y el cariño que tienen los fanáticos de la saga, que no solamente esperan año tras año una nueva entrega, sino que ayudan a que el juego siga creciendo en popularidad y en realismo. Recién hablábamos de los research y de cómo han ayudado a expandir la comunidad y a mantener el realismo del juego, pero no es en lo único en lo que la comunidad ha influido. Hay sitios donde los usuarios suben edits desarrollados por ellos mismos para agregarles funciones al juego, como permitir que más ligas estén disponibles, modificar el rango y la gravedad de las lesiones. Incluso en el último tiempo han tocado el código de la simulación de los partidos para que los jugadores realicen movimientos más realistas y haya mayor paridad en los encuentros. Football Manager desde siempre se caracterizó por permitirle a los usuarios el poder tocar código, el cambiar las variables del juego, el crear nuevos jugadores o nuevos equipos o modificar las ligas, todo esto a partir del editor, un programa que se le entrega a cada usuario con la edición del juego, con cada edición de Football Manager. Y esto tiene sus pros y sus contras. Desde el lanzamiento del editor, Sports Interactive no ha sacado ninguna liga más ni ninguna división por debajo de las ya existentes, como en Argentina pueden llegar a ser las divisiones del interior, las ligas del interior o la primera B metropolitana, la primera C o la primera D. Esto se puede deber a muchísimos motivos. No solamente puede llegar a ser por el hecho de que sobrecargar el juego de ligas y de equipos y de jugadores puede hacer que la base de datos sea demasiado grande para un juego que ya de por sí es bastante complejo, y eso haría que sea menos accesible para los usuarios que no tienen computadoras con quizás mucho procesamiento, pero también por el hecho de que cada país tiene su research, que al mismo tiempo que trabajan con Sports Interactive, como ya comentamos, hacen un laburo de armado y de edición y de meterle a eso para ofrecérselo a la comunidad. Y bueno, vos querés la liga de Argentina, querés las ligas regionales de Tandil o de Mendoza, bueno, acá las tenés. Entonces se ahorran un problema ellos también. Hay que tener en cuenta que para cada liga, país o división por debajo de las ya existentes que en algún momento quiera configurar Sports Interactive, hace falta no solamente un trabajo de recolección de datos, sino también la programación en código de cada uno de esos datos, de cada una de esas ligas. Es un laburo bastante extenso y que requiere de muchísimo esfuerzo para cada edición. Y obviamente al día de mañana, si por ejemplo se agregan nuevas divisionales, Sports Interactive tendrá que seguirlas y ver cuál es el desarrollo y ver cómo cambian las reglas, si se mantienen las mismas, si se van a modificar, depende de cada federación. Y entre nosotros recordemos que estamos en el fútbol argentino, el reino donde todo puede pasar. Así que F en el chat por FM Argentina. A lo largo de los años, el Football Manager se ha ganado el cariño de la gente y ha trascendido fronteras y generaciones. A su alrededor se ha creado una comunidad maravillosa, que aman tanto al juego que están dispuestos a dedicar parte de sus vidas a hacerlo mejor,
desde crear ligas para que otros puedan dirigir en la segunda división de Marruecos, por ejemplo, o editar miles y miles de imágenes para que todos los logos estén disponibles, a seguir las inferiores o los partidos de un club, realizar una base de datos, evaluar con ojo crítico y realizar un trabajo casi constante de seguimiento y búsqueda de información para que todos puedan jugar con el realismo que merecen. Por más que no sea periodista de videojuegos y quizás nunca lo sea de manera profesional, no tengo miedo de decir que Football Manager tiene algo que ningún otro juego de esta envergadura tiene. Ha cambiado absolutamente todo. Football Manager es aquel que empezó con Addictive Games en Inglaterra. Es el Championship Manager de los hermanos Collier. Es el de la nueva era del internet con los usuarios dejando llevar su creatividad. Es el que muchos clubes profesionales usan para scout. Y es el que no pudieron ni vencer los monstruos de la industria. El Football Manager es eso que para muchos es más que un juego. Es eso que nos hizo aprender más de fútbol, conocer ligas, países, jugadores que quizás nunca hubiésemos conocido de otra manera. Es eso al que le dedicamos días, meses, años de nuestras vidas. Es eso que recordamos con melancolía, principalmente en nuestras épocas de estudiantes en el colegio. Esos veranos donde quizás todos tus amigos estaban de vacaciones en la costa y vos estabas un sábado instalado en tu casa porque no tenías otra cosa que hacer, porque el colegio ya había terminado y te pasabas 12 horas por día tratando de ascender con algún equipo del ascenso o de ganar la Libertadores con tu equipo favorito. El Football Manager es eso. Es como el fútbol. Quizás sea la mejor analogía posible para describirlo. Es como el fútbol. Es una pasión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.